Hola, ¿qué tal? Nos da gusto saludarlo en este segmento de Omnia la Conversación. Hoy reanudamos después de una breve pausa. Desde luego Omnia no descansó, pero sí en la parte de la plática ahí nos da mucho gusto recibir a la diputada federal Andrea Chávez por Morena, quien es una legisladora muy combatiente, que ha tenido una participación muy destacada, y eso desde luego nos llama la atención para poder conversar esta mañana con ella abriendo semana. Y Andrea, bienvenida a Omnia. Bien hallada, gracias Toño por la invitación y un saludo para la audiencia de Omnia. Gracias, gracias. Bueno, pues muchos temas que platicar contigo. Hablamos de que estás destacando muchos temas. Hay muchos y vamos directamente a ellos. Uno que nos llama mucho la atención, lo estábamos comentando antes de irnos a la conversación con Andrea, era esta relación con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pero más que nada el tema de los migrantes. ¿Cómo estuvo ese memorándum, ese documento que denuncias incluso a nivel de Cámara? Pues a raíz de lo que sucede en la estación provisional migratoria ubicada en el centro de Ciudad Juárez, en donde lamentablemente más de 40 migrantes perdieron la vida producto de un incendio provocado al interior de esta propia estación, pues empezó a haber un proceso en donde simplemente los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno pues se querían estar echando la culpa, ¿no? Que si no es facultad del gobierno del estado, que si no lo es del gobierno municipal, que si no lo es del gobierno federal. Y entonces pues nos dimos a la tarea de investigar cuáles eran las autoridades que habían tenido algo que ver con el entuerto, algo que ver con el asunto. Y entonces nos dimos cuenta que la gobernadora del estado, la maestra María Eugenia Campos, se había intentado deslindar a todas luces, ¿no? Diciendo que la política migratoria le tocaba al gobierno federal de manera exclusiva, al Instituto Nacional de Migración y a su comisionado, a su delegado nacional Garduño. Y es así que pues encontramos un documento oficial en el sitio de gobierno del gobierno de Texas. Lo pueden encontrar, es público, inclusive desde hace pues ya prácticamente un año, de abril del 2022, en donde la gobernadora del estado, no a título personal, sino como titular del Ejecutivo Estatal, pues hizo un compromiso con el gobierno de Texas, un gobierno que se ha caracterizado por sus declaraciones racistas, xenofóbicas, antimigrantes y particularmente antimexicanas y mexicanos. El gobernador Greg Abbott es una persona pues completamente discriminadora en absolutamente todas sus declaraciones, que enarbola la discriminación en contra de los migrantes como bandera inclusive electoral, en esta coyuntura electoral en la que se encuentran en Estados Unidos. Y la gobernadora lo que hizo en este memorándum de entendimiento, además de incumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que las relaciones exteriores, las relaciones internacionales le competen solamente al gobierno federal a través de la Cancillería, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Senado de la República, la Cámara que ejerce también de manera exclusiva esta relación internacional, sino que también nos llamó mucho la atención que en el tercer y cuarto resolutivo de este memorándum, la señora gobernadora se compromete a perseguir a las personas migrantes que ingresan a Estados Unidos a través de nuestra frontera del estado de Chihuahua con el estado de Texas. Pero eso no es facultad del estado, ¿no? Claro que no, de ninguna forma. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo establece así casi de manera exclusiva y excluye a los gobiernos de los estados para realizar un memorándum de entendimiento de estas características. Ese es uno de los puntos. Ese es uno de los puntos inicialmente, pero también el tercer resolutivo, además de hablar de la persecución que el gobierno del estado de Chihuahua hará en contra de los migrantes, el cuarto resolutivo dice, y esto es peligrosísimo, el gobierno de Texas, a través de su Departamento de Seguridad, podrá utilizar los $200 millones de la plataforma Centinela, los 4,000 millones de pesos, para perseguir a estos migrantes. Es decir, el destino de los recursos de las y los chihuahuenses lo está decidiendo el gobierno de Texas. Pues está comprometida la plataforma. Está comprometida la plataforma y además... Que no existe todavía, por cierto, ¿no? Una fantasía, ¿no? O hay avance tecnológico en cuanto a cobertura de algunas cámaras, ¿no?
de algunas para cámaras. hacerlo tangible, alguna manera de arranque. Y de algunos drones. El cuarto resolutivo dice el gobierno tejano puede utilizar y administrar los drones que se encuentran en el estado de Chihuahua. Bueno, esto, Andrea, es muy importante. De hecho, lo estamos revisando para empezar esta entrevista y poner en contexto muchas cosas, muchos temas, para que la gente entienda el orden de cómo se están dando las circunstancias en temas tan álgidos y sensibles como el de los migrantes. Pero, ¿por qué un acuerdo, en todo caso, esa naturaleza, no tuvo tanto eco y se haya tenido, por alguna circunstancia, lo que tú nos dices, cómo te cayó este material, darlo a conocer de esta manera ahora? Pues mira, este memorándum... ¿O si lo tuvo eco, no nos acordamos? No, de ninguna forma, de ninguna forma. ¿Fue con sigilo, fue petit comité o fue a discreción total? Algunos medios de comunicación lo retomaron porque en ese momento no solo firmó la gobernadora María Eugenia Campos, sino los demás gobernadores de oposición de la franja fronteriza. Esto no es exclusivo de Chihuahua. No es exclusivo de Chihuahua el memorándum de entendimiento en política migratoria, pero sí lo es poner al servicio de Estados Unidos los recursos del gobierno del Estado. Esa parte específica y además la plataforma de seguridad llamada Plataforma Centinela también es una parte específica. No hay una plataforma Centinela en el gobierno de Coahuila, no hay una plataforma Centinela en el gobierno de Nuevo León, no hay una plataforma Centinela en el gobierno de Tamaulipas. Y lo curioso es que solamente fueron gobernadores de oposición. En ese entonces estaba Cabeza de Vaca todavía como gobernador del estado de Tamaulipas. Que ustedes piden cárcel para él, ¿verdad? Claro. Lo mismo con Coahuila, lo mismo con Nuevo León. Ya había tomado protesta Samuel García. Y es curioso porque además de incumplir todos estos gobernadores de oposición con el asunto de una disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo relativo a la relación internacional, en gobierno del Estado hay estos puntos resolutivos, puntos de entendimiento, puntos de acuerdo, de compromiso que comprometen no solo la soberanía nacional. Imagínate que los estadounidenses puedan comandar drones al interior del territorio nacional. Es un asunto que atenta en contra de la seguridad nacional. Es un asunto que atenta en contra de las y los chihuahuenses por el patrimonio que es de todas y de todos nosotros, porque como tú bien lo sabes y seguramente la audiencia, la plataforma Centinela, para poderla pagar, ha venido a formar parte de un engrosamiento de la deuda pública que ya era de por sí alta en el gobierno del Estado. Es decir, la plataforma Centinela no solamente la vamos a pagar nosotras y nosotros aquí, nuestra generación, sino también nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras nietas, nuestros nietos. Y además es una cosa curiosísima, la plataforma Centinela no adquiere equipamiento, no adquiere equipo, lo renta, imagínate. Entonces, en el momento en el que quieran estas empresas privadas, se pueden ir con los recursos de las y los chihuahuenses y nosotras y nosotros nos quedamos con las manos vacías. Esto es complejísimo y tiene que ser investigado no solo por la Secretaría de la Función Pública, sino inclusive en Ciudad Juárez ya hay una agrupación de más de 50 abogadas y abogados que están pensando en denunciar a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, producto de la publicación de este memorándum de entendimiento por traición a la patria y por incumplimiento de estas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y para que la oposición me entienda, los decimos en su lenguaje, la Constitución no se toca. ¿Cuándo serían entonces las consecuencias? ¿Qué es lo que viene? ¿Únicamente la denuncia de este equipo de abogados? ¿O va a haber algo a nivel federal, a nivel legislativo, algún otro tipo de demanda, otro tipo de juicio, o ahí se va a quedar? Pues siempre... Se va a quedar en lo enunciativo, nada más. No, desde luego que de ninguna forma. En mi caso fue una actividad de máxima publicidad porque este memorándum de entendimiento lo leí en tribuna, inclusive se lo entregué al presidente de la Cámara de Diputados. Omnia sacó la nota, Santiago Krill estaba verdaderamente sorprendido de que inclusive una compañera de él de partido haya suscrito una cosa de esas. Ni siquiera sus compañeros de partido se atrevieron a defenderla. ¿Te dijeron fuera de off the record? Off the record, pero también on the record. Hay declaraciones allí mismo en donde pues los diputados federales de Acción Nacional de aquí del estado de Chihuahua no se atrevieron a entrarle al tema, no quisieron debatir, quisieron proteger a la gobernadora María Eugenia Campos porque conocen las implicaciones que puede tener un asunto de estos. Entonces no está en el aire el tema. No está en el aire. Ese es el punto ya de seguimiento a esto, claro, ¿no? Sí nos interesa que sea una acción ciudadana, porque no queremos que la gobernadora del estado pues salga diciendo que hay persecución política en su contra por parte del gobierno federal. Nos interesa que sea una acción
que provenga de las y de los ciudadanos que pues, se sienten agraviados a todas luces con una Pero cosa ¿hasta dónde de llega estas. la acción según tu punto de vista? Puede Ya llegar, que tú presentaste el memorándum y la denuncia. puede llegar a la vía administrativa a través de la Secretaría de la Función Pública con una probable inhabilitación, puede llegar con una amonestación, una sanción o inclusive hasta la vía penal por traición a la patria. Ahora, Andrea, en el contexto del tema migrante, sales tú con esto cuando también el gobierno federal, y es hasta el momento y hoy por hoy el tema de temas, el problema de la tragedia en Ciudad Juárez. Hasta donde tú también, y se entiende porque eres de Morena Y juarense. y juarense, y además autoproclamada el relevo generacional en tus No, espectaculares, no. El presidente de la República me lo encomendó, me encomendó y tú esa... hiciste eco y está bien, porque es una política muy joven, ¿no? Pues tengo 26 años, soy la más joven de las bancadas de izquierda, ¿no? Ya no más. De la coalición Juntos Hacemos Historia, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Morena. Ahorita vamos a esa parte de tu trayectoria, ¿sí? Claro. Pero en este caso también se está hablando de un crimen de Estado, porque la responsabilidad directa, pues era el Instituto Nacional de la Inmigración, dependiente del gobierno federal, de quien se dice que es tu padrino político, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, y directamente López Obrador. Entonces, ¿no es esto también llenar el escenario de este tipo de situaciones que, si bien los hallaste, y es una cosa muy seria como tú lo estás puntualizando, en donde hay una lo responsabilidad es, y compartida. tendrá su consecuencia o debería de tener su consecuencia? Claro. Porque en este país lo normal no existe, pasa todo y no pasa nada, y todo el mundo vamos sobre las inercias, el camino a las inercias. Claro. Pero ¿hasta dónde también, Andrea, esto es parte de esa estrategia donde tú estás involucrada de echarle a un tema donde es culpable el gobierno de México para que se disipe y echen a otros también la culpa, como en este caso al gobierno Maru Campos? ¿No es también evadir un poco o mucho la responsabilidad de que realmente se trata de un crimen de Estado de la 4T del gobierno federal? Como dicen los abogados, como lo es, y decía López Obrador, ¿no? Diga usted cómo lo es, así es, ¿no? Pues mira, en primer lugar, el asunto de la tragedia ocurrida al interior de la estancia migratoria ha sido tratada de otra forma, ¿no? Pienso yo en otras tragedias que han ocurrido con migrantes en San Fernando, pienso yo en muchas otras tragedias, y esta es la primera ocasión en la que hay una consecuencia inmediata, una investigación procurada desde el minuto 1. Tuvimos a los responsables, a las autoridades responsables, tanto del gobierno municipal como del gobierno federal, en el interior de la estancia migratoria realizando las investigaciones correspondientes. La Fiscalía General de la República nombró una fiscal especial para el caso. Que no ha venido Gers, por cierto, no le ha importado el tema directamente, ¿verdad? Pues mira, siempre y cuando las órdenes de aprehensión se estén liberando, siempre Pero y cuando... van sobre los pequeñitos, ¿no, André? Pues no vemos en ustedes un reclamo de decir, pues si es que es una responsabilidad del gobierno federal. Es que para el gobierno federal sería lo más fácil cortar una cabeza. Así nos han acostumbrado los gobiernos anteriores. Es que en el sistema prianista, ahora en el lenguaje de Morena, claro, sí caían las cabezas. Claro, porque tenían que despresurizar la papa caliente. Justo. Y aquí la han agarrado como tal. Claro. Es que despresurizar la papa caliente es lo más sencillo. Cortar la cabeza de Garduño hubiera sido lo más sencillo. Casi te sale gratuito. Pues que se la corte, ¿no? El comisionado nacional del Instituto Nacional de Migración... A ver, desde Chihuahua pide la cabeza de Garduño. Es una persona que no proviene del círculo político, ¿no? Es una persona que proviene del círculo técnico, más bien. ¿Quién? Garduño, me refiero. ¿Y eso en qué lo exime de su responsabilidad? De ninguna forma lo exime, pero te facilita a ti más cortar esa cabeza, digamos, de parte del gobierno federal. Imagínate que el día de lo ocurrido, yo fui la primer servidora pública del estado de Chihuahua en manifestarme en la madrugada. Estuve muy atenta, muy al pendiente, inclusive participé de manera activa enviando a las comitivas de las embajadas de Venezuela, de El Salvador, de Honduras. Estuve muy presente yo en el asunto, muy pendiente de que estado presente. De que los sobrevivientes, que era lo más importante en ese momento, tuvieran la mejor atención médica, de que los familiares tuvieran todas las vías de comunicación para la repatriación de los cuerpos en el caso de los fenecidos, de los fallecidos. Pero ¿por qué te digo esto? Porque conozco el asunto a fondo, ¿no? Y en este conocer el asunto a fondo te comento con toda honestidad, que es lo que a mí me ha caracterizado siempre desde que hago política.
que el gobierno federal ha tenido un compromiso verdaderamente distinto. Cortar una cabeza hubiera sido lo más sencillo y echarle la culpa a una persona en donde te sale prácticamente gratuito políticamente hacerlo. En lugar de eso, te responsabilizas de que hay una política migratoria que tiene décadas en este país, recordarás. El actual engranaje jurídico en cuanto a política migratoria se refiere, la ley de población, de migración y otras tantas legislaciones domésticas, son producto de acuerdos que hicieron entre el PAN y el PRI. Porque ser vecino de Estados Unidos nunca ha sido sencillo. No. ¿Qué más quisiéramos nosotros? En broma, ¿no? Tan claro. Lejos de Dios y ¿Qué más quisiéramos? Claro, ¿qué más quisiéramos nosotros con nuestra mayoría simple? Me refiero a la que tiene en este momento la Cuarta Transformación. Modificar la política migratoria desde el engranaje institucional, dejarle de llamar a las cárceles de migrantes estaciones migratorias y llamarles cárceles de migrantes, dejar de llamarle rescate a la detención de migrantes. Yo conozco el asunto migratorio. En 2019 estuve muy presente en la modificación del artículo 1 de la Ley de Migración para cambiar el enfoque de seguridad nacional al de seguridad humana, porque nuestros compañeros, hermanos migrantes que provienen particularmente de Honduras, de Guatemala, de El Salvador y ahora con un cambio migratorio del Caribe, hemos recibido compañeros venezolanos, hemos recibido sudamericanos, inclusive cubanos, pues sean tratados como personas y no como delincuentes, porque no están cometiendo... Los ha tratado como delincuentes, ¿no? Todos los gobiernos, querido Antonio, te recuerdo, heredamos esa política migratoria. Porque ha sido la policía trasera de Trump, eso ha sido muy claro, ¿no? Pues mira... Que ahí viene, como decían Aymen de Argentina, ahí viene, ¿eh? Hubo una modificación estructural. Y además un poco, y ni siquiera es para cobijar a ningún funcionario, es una responsabilidad compartida. No solamente del Instituto. Ver al asunto migratorio solamente con los ojos del Instituto Nacional de Migración no, es un contexto, es ser miope, pues, ¿no? Porque viene del presidente de la República. Es todo gobierno federal, pero no es solamente el Instituto Nacional de Migración. Y fíjate, tenemos que verlo desde la Secretaría del Trabajo, tenemos que verlo desde la Secretaría de Salud, desde el IMSS. Relaciones Exteriores es quien preside la política migratoria derivado de un decreto que emite el presidente de la República en 2019. La bronca entre las corcholatas y la tuya es Adán Augusto, ¿verdad? La principal. Pues mira, yo soy secretaria nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional e independientemente de mis preferencias personales, tengo que proteger, defender, inclusive presumir a todas las corcholatas políticas. Pero la tuya es el de gobernación. Hay una preferencia en sentido personal. Por si hay mucha cercanía tuya con él. Claro. Mucha afinidad política. Pero como también la tengo con la jefa de gobierno. Te ha cobijado incluso a niveles donde, bueno, ahorita comentábamos antes de entrar en la entrevista, cosas que no deberían de meterse en la vida de nadie, ¿no? Claro, pero mira, también la tengo una relación de amistad muy cercana con la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Con Marcelo también tengo una relación cercana. ¿Es que se pelearon entre ellos por el tema migrante? Pues mira, es que eso es lo que yo vengo a combatir el día de hoy. No es una responsabilidad exclusiva del gobierno federal, también lo es del gobierno del Estado. Para eso es que yo expuse este memorándum de entendimiento en donde pues ya la gobernadora no se puede deslindar porque está su firma. Eso es un tema muy importante. Y no solo. Pero es también para tratar de echar culpas para otro lado. Pero no solo, también es del gobierno municipal inclusive. Con Cruz. Pero no me refiero a Cruz en lo personal. Cruz ha hecho el trabajo que le corresponde con el engranaje institucional que hemos heredado. Y no solo Cruz, o no solo Maru, también Sonora, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. ¿Por qué te lo digo? Porque esta reflexión más responsable, en donde no nos dediquemos a deslindar responsabilidades de manera politiquera, grilla para cortar cabezas, nos tenemos que sentar en la mesa y modificar este engranaje institucional en esta línea delgadísima que te permite ser vecino de un país como Estados Unidos. Recordarás, el canciller Marcelo Ebrard firmó o suscribió un tratado, el Pacto de Marrakech, por una migración ordenada, regular y segura, que es pues un mecanismo internacional. Que es donde Adán Augusto López le echa ahí la referencia. No, la suscripción de los tratados internacionales es facultad del canciller. Sí. A lo que se refería el secretario de Gobernación en una entrevista, entiendo que tuvo con el periodista Joaquín López Dóriga,
es al decreto que emite el presidente de la República en cuanto a quién preside la política migratoria. Es un Consejo Nacional en donde se encuentra Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Gobernación, reitero, Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo, porque el asunto migratorio es interinstitucional, interdisciplinario, transversal completamente, y se encuentra la Secretaría de Gobernación. Pero el Instituto Nacional de Migración depende orgánicamente, es decir, los cheques. ¿Quién paga? Secretaría de Gobernación. ¿Quién dirige política migratoria? Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Por qué hacemos este deslinde de responsabilidades? Porque tenemos que tener el panorama claro y no es para atacar a Marcelo Ebrard. Eso sería bastante mezquino de nuestra parte, teniendo una preferencia por alguna de las corcholatas. No, es para entender el engranaje y entendiendo cómo está el asunto, el estado de las cosas, sentarnos a echar papel, sentarnos a modificar estas normativas que ya está haciendo el presidente de la República. Hay una voluntad distinta. A ver, ¿cuándo en la historia de nuestro gobierno federal, en la historia, nos pudiéramos remontar hasta hace más de 3 décadas, hay una inversión millonaria en estos países centroamericanos a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y a través del programa Sembrando Vida en Centroamérica para que los migrantes no tengan que migrar de manera obligatoria, huyendo de la violencia, de la marginación, de la pobreza, de la falta de oportunidades, que ahora la migración sea sin embargo, un deseo. ¿No? Cada vez estamos menos. metiendo dinero bueno al malo, ¿no? No, dinero no. que no tenemos nosotros, además. No, hay testimonios de cientos de miles de jóvenes en Centroamérica en donde le agradecen al gobierno federal de México por haber invertido esto, porque entonces ya no tienen que perseguir el sueño americano. Ya ves, le metimos, porque es dinero nuestro, ¿no? Le metimos $100 millones a El Salvador y El Salvador está calificando lo de Juárez como un crimen de Estado. No El Salvador. El presidente Nayib Bukele no hizo ninguna declaración. Pero la parte del Ministerio Exterior sí. Pero no, pero no el presidente. Yo creo que hay que revisar. El gobierno de El Salvador es un gobierno... Tira por otro lado el presidente porque se acuerda de los 100 millones, ¿no? Claro. Yo no calificaría esto como un crimen de Estado, y te lo digo, querido Toño, con mucho conocimiento de causa. Crimen de Estado es un crimen en donde el Estado mexicano participa de manera activa en la privación de los derechos humanos de las personas de manera masiva. Yo, la verdad es que te lo digo con todo conocimiento de causa, puedo respaldar a que el gobierno federal no tuvo de ninguna manera una participación activa en esta tragedia. ¿Qué hubo? Nomás cerrarles la puerta a los migrantes. Hubo una negligencia de parte de funcionarios públicos que están inmiscuidos en el servicio público, pero que no atendieron a una indicación ni de Garduño, ni de Marcelo Ebrard, ni del presidente de la República. Eso te lo puedo garantizar, te lo puedo confirmar. Era parte, Andrea, también de algo muy podrido que se ha venido, tú lo decías ahorita, no es de ahorita, sí, efectivamente ha venido... Es algo endémico que se ha venido acumulando, claro, a lo largo del tiempo, porque el Instituto Nacional de Migración, y recordamos el caso del PAN, ajá, cuando estaba Cecilia Romero, y también del PRI con Peña Nieto, claro, era una enorme tapa de corrupción, es una cloaca de la corrupción. Y el presidente de la República lo ha dicho. Y ahora también con el gobierno de la 4T. Sí, y lo reconocemos. $400 mínimo por cada migrante, 400 mínimo, y basta... tasas más elevadas. Y lo sabemos también por los propios funcionarios, algunos no dan la fuente, y el periodismo serio, el periodismo responsable, debe cuidar siempre la fuente. Claro. Quien no quiere revelar la fuente, y traes tú colegas periodistas, el periodismo debe de privilegiar la fuente. Totalmente. Hay en este tema fuentes de Morena que nos han dicho es que la corrupción realmente es bárbara en el Instituto Nacional de Migración. ¿Quién no la vio? Por los que están supuestamente como cabezas, que a final de cuentas sí la ven porque son parte de una responsabilidad. Entonces, tú hablas mucho del vocablo engranaje. A final de cuentas, es parte de una situación que llega a un clímax. Claro. Como cuando ellos mismos pudieron, porque es donde se va el presidente de Bruces al día siguiente de la mañanera, y tú has estado ahí, ¿cómo culpar a los propios migrantes de autoinmolarse
o de inmolarse para morir por una protesta de que no querían ser deportados después de que pagaron su cuota de corrupción. Entonces, en la parte endémica, sistémica de un problema de corrupción, va y desemboca ahí. Que la parte de la definición del crimen de Estado, bueno, todo lo leímos, vámonos a ver qué es un crimen de Estado, claro, para ver primero que nada la obligación de qué estamos hablando, qué claro, sentido, si estamos entendiendo el sentido de las cosas. Y realmente, por otra parte, en la acción, como lo estamos interpretando de esa manera, pues es un crimen de Estado. Aquí el punto es cómo también, como tú lo polemizas, que estamos viendo que te gusta y estás para el debate, sí, algo tan grave que va a estigmatizar de alguna manera la imagen de la 4T, puede sacar la responsabilidad del gobierno federal de este tema que es hoy, como lo empezamos, un gran tema de temas. Claro. Y como Andrea Chávez, que es diputada chihuahuense, no pudiera tener en su momento, entendemos que este gobierno tiene una mención en toda su pirámide y estructura de hasta, que no estamos viendo que es tu caso en el adjetivo y el calificativo, pero hay casos realmente grotescos. Pues ahí está Mario Delgado, cómo se refiere al presidente, con un servilismo inaudito. Un servilismo que raya realmente en no sé qué otros tipos de calificativos, porque ofenden, realmente es una ofensa. Y bueno, en ese aspecto, pues como que la estrategia es échenle paja al tema para que no se diluya todo, que no sea total el gobierno federal, ¿no? Yo no voy a soltar. ¿Cuál sería tu crítica o si hay algún resquicio o alguna parte que tú dijeras, bueno, es que sí hay una responsabilidad del gobierno federal, ¿verdad? Mira, independientemente del Estado, claro, que debe de tener su parte humana, no sé cuál debiera de ser, y la del municipio, con aquella definición de Cruz, hasta aquí el tema de los migrantes. Ya me cansé, ¿sí? O sea, ¿hasta dónde también puede haber esa crisis? Me extendí un poquito porque no, claro, es el tema de temas y pues tú estás en Chihuahua ahorita, y es un tema que no se puede explicar en una declaración, hay que contextualizarlo, ¿no? El asunto de la política migratoria es quizás uno de los temas más difíciles para cualquier gobierno y particularmente para el nuestro. Reiteramos por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, siendo protagonistas de la frontera más importante que existe en el mundo, ¿no? La extensión territorial que hay entre México y Estados Unidos, la relación cultural, laboral, educativa que hemos tenido desde hace muchos años y particularmente en este momento en donde también, reitero, hay elecciones en Estados Unidos y el asunto de la política migratoria siempre forma parte de una bandera politiquera o por lo menos en la parte discursiva de las campañas políticas que se dan en Estados Unidos. El presidente de la República lo dijo no solo 1, 2 o 3 veces, lo ha dicho 4 o 5 veces en su conferencia mañanera. El Instituto Nacional de Migración es quizás la institución más corrupta que existe en el país, siendo ya el presidente de la República. Antes lo decía, de puertos y aduanas, se dedicó a limpiarlo, nos ayudó el ejército militar, la marina en esa tarea. Ahora nos toca hacerlo. Muy porosa, ¿no, Andrea? Nos toca hacerlo con el Instituto Nacional de Migración. Le tienen que mandar una carta a China para que los chinos no dejen de mandar. ¿Y pues qué pasa con los puertos? Es complejo, ¿no? es otro tema que hace falta discutir también muy a fondo, ¿no? Pero ¿por qué te digo esto? El padre Solalinde, que es uno de los activistas... Oye, dile en corto que se quite la sotana, Andrea. Es uno de los activistas. Está ofendiendo la investidura que trae. Pues mira, Toño, en el asunto de política migratoria, si tú te dedicas a recorrer, un día te invito en todo el poniente de Ciudad Juárez, en Lomas de Poleo, en Rancho Anápara, sí, en la salida a Nuevo Casas Grandes, en los kilómetros, los albergues de los migrantes, ¿de quién son los albergues? En una minúscula parte de sociedad civil organizada, pero en su mayoría son intenciones bondadosas y generosas de parte de las iglesias, tanto católicas como evangélicas. Sí. Y es así que el presidente de la República ha hecho parte a uno de los defensores más importantes de la comunidad migrante en este momento, el padre Solalinde, con quien ha tenido ya una serie de reuniones para modificar este revestimiento institucional que el día de hoy tenemos en actividad, en activo, que hemos heredado, que no es fácil modificar, pero que haremos y que haremos a consecuencia no solo de lo que ha ocurrido en Ciudad Juárez, sino de lo que ha ocurrido
en un sinfín de estaciones migratorias, en lo que ocurre todos los días con los migrantes que cruzan nuestra frontera en el sur, y no solo migrantes que vienen de Centroamérica, de Sudamérica y del Caribe, sino también paisanos que provienen de entidades federativas de México, ¿no? En Ciudad Juárez estamos pues llenos y llenas de veracruzanos. Esos somos los juarenses, migrantes. Sí. Veracruzanos, inclusive guanajuatenses, michoacanos, ¿no? Son comunidades amplísimas de oaxaqueñas, de oaxaqueños, que se quedaron, probaron el agua de Ciudad Juárez, les gustó y se quedaron en Ciudad Juárez, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque es un asunto que no nada más se tiene que revisar echando culpa al Instituto Nacional de Migración. Lo tenemos que analizar con los 3 órdenes de gobierno, con todas las dependencias, desde un punto de vista humanista y además no nada más quedándonos en los 3 problemas que siempre se analizan en cuanto a política migratoria se trata. Siempre se dice origen, destino y paso. En Ciudad Juárez tenemos el cuarto silencioso, que es la espera. La espera no se ha analizado todavía, inclusive se está analizando desde la academia, no se ha terminado de estudiar y no solo la vivimos en Ciudad Juárez. ¿Por qué queremos sentarnos a esto? Porque queremos garantías de no repetición. Ahora nos tocó a Juárez, pero quién sabe, le toque mañana a Tijuana, a Laredo, a Matamoros, a San Luis Río Colorado, a Nogales. Queremos que el legado de estas personas migrantes que lamentablemente fallecieron, independientemente del origen del incendio, yo no me voy a atrever a echar una culpa, porque no nada más fueron los migrantes, fueron las colchonetas que debieron haber sido pues compradas no inflamables, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar. En segundo lugar, la empresa privada de seguridad que está contratada, los servidores públicos, los agentes migratorios al interior de esta estación migratoria, el comisionado estatal del Instituto Nacional de Migración. Es una escalerita que hay que revisar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, y que caiga quien tenga que caer con las investigaciones que está haciendo la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República es un ente autónomo, no lo dirige el presidente de la República. Está pintada, pues ya es todas las broncas que se escándalo que pues tiene ya se han girado, el propio titular, ¿no? Ya se han girado varias órdenes de aprehensión. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo como diputada federal desde el Poder Legislativo? Más allá del discurso, más allá de las entrevistas, más allá del debate que pudiéramos o no tener, que también es valioso, necesitamos dar la cara, y han sido muy pocos los integrantes de la Cámara de Diputados que han dado la cara en cuanto a este tema. Yo presenté... Incluyendo los de Morena. Pues mira, aquí está una servidora. Tú lo has dado, pero incluyendo los de Morena. Pues yo espero ser representante de Morena en esta ocasión. Es una papa caliente, eso es que... Nadie le quiere entrar. Pues porque la responsabilidad es muy clara, ¿no? Es muy manifiesta. Claro. Yo presenté una iniciativa producto del motín que ocurrió en el Cerezo número 3 de Ciudad Juárez a principios de año, el 1 de enero de este año. Un motín que ya había ocurrido el Jueves Negro del año pasado, un motín que también se pudo haber evitado. Imagínate, es como si en la estación migratoria sucediera pues algo como lo que sucedió, y de pronto a los cuantos meses sucediera la misma cosa al interior de la misma estación migratoria. ¿Qué presenté? Que fuera obligatorio para la Comisión Nacional de Derechos Humanos cada 6 meses revisar el estado que guardan las celdas de los presos. ¿Por qué? Porque los presos que se encontraban al interior de este Centro Estatal de Reinserción Social, no solamente pues había un derroche, un dispendio, millones de pesos al interior de una caja de seguridad, tenían armas que les permitieron atrincherarse y disparar en contra de los elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, que fueron los que pusieron orden, por fin, no los elementos estatales, hay que decirlo. Y lo que quiero hacer en esta iniciativa que está próxima a discutirse es ampliarla con las estaciones migratorias. Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no solamente revise pues el estado que guardan el interior de las celdas de estos centros estatales de reinserción social, de las cárceles. ¿Eso ya está aprobado? No, se va a discutir. Se va a discutir. Yo ya lo presenté. ¿Y vas a agregar el complemento? Voy a agregar las estaciones migratorias. Así es. Porque queremos que un organismo autónomo, como lo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, revise que no hay derroche, dispendio, que no hay abusos, pero también que las estancias migratorias, que las celdas en las cárceles también, pues tienen las condiciones mínimas necesarias para activarse en caso de un siniestro, como lo fue el incendio. Porque queremos evitar eso, que ese sea el legado de estos 41 migrantes que perdieron la vida, que no suceda y que no vuelva a ocurrir
ya sea en Juárez o en cualquier otro lugar de la frontera. Esa es pues la iniciativa a la que yo convoco a los demás diputados federales del estado, particularmente a los de oposición que nunca quieren entrarle a mis iniciativas, por más buenas que sean, porque soy de la 4T. Pues disparas contra la gobernadora, ¿no? Pues sí, pero es un trabajo que nos corresponde. Yo quisiera ver que al igual que yo hago, diciendo que hay una responsabilidad compartida de parte del gobierno federal en el asunto migratorio, lo hicieran ellos con gobierno del estado con el memorándum que puse en sus manos. Yo quisiera ver un integrante de Acción Nacional, querido Toño. Estoy segura de que no lo vas a encontrar. Bien. Fíjate nomás cuánto nos llevó el tema. Si es tan importante el significado y la trascendencia que tiene para seguirlo discutiendo. Y este caso de tus acciones legislativas que viene, que en su momento lo comentaremos cuando ya sea una propuesta ya presentada ante el Pleno para poderla dar seguimiento. Pero bueno, hay muchas cosas que queremos comentar contigo de aquí en adelante. Otra, para que no se nos vaya el tiempo, pues es precisamente el tema local. Ya estás en el trabajo por la senaduría, ya vas a aspirar a la senaduría, ¿no? Pues mira, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el antiguo Instituto Nacional Electoral, querido Toño, me tenían con lupa y entonces todos los días me llegaba un requerimiento, una citación, una auditoría, una solicitud. Voy invicta. Voy como 0 a 15 o a 25, ya no sé. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, querido Toño, me quiso inhabilitar por 3 años para ejercer el servicio público por decir que el Fondo de Cultura Económica, nuestra casa editorial mexicana, debía dedicarse a fomentar la lectura. Así de absurdo el asunto. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su sala regional especializada ubicada en Jalisco, que es la cabecera de esta primera circunscripción que integra 8 estados, está ubicada en Jalisco, me quiso inhabilitar una sentencia que revocó la sala superior porque era a todas luces absurda y por eso yo me ando pies de plomo con el asunto de las aspiraciones porque entonces me llega otro requerimiento, otra citación. El Instituto Nacional Electoral ya por fin se renovó parcialmente, pero no es así con las salas regionales especializadas ni la sala superior del tribunal. Entonces yo con las aspiraciones me ando pies de plomo. He visto que algunas casas encuestadoras han estado últimamente publicando encuestas en donde nos posicionan en la mejor ubicación. Pues tú vas a la cabeza entonces en la lista local de Morena. Según estas casas encuestadoras, pero lo que yo sí te puedo decir, Toño, es que hemos recibido un apoyo inconmensurable, enorme. Ya terminamos nuestra gira por todas las cabeceras distritales. Y en regiones en donde uno pensaría que la cuarta transformación no está bien vista porque así lo dicen los medios de comunicación, de veras que nos han recibido y cientos de chihuahuenses. Por ejemplo, estuvimos en Camargo, un evento precioso en Camargo. En Delicias no sabes con qué cara, con los brazos abiertos nos reciben. En Casas Grandes. Hemos estado en estas regiones en donde pues luego no es tan cómodo ser integrante de la cuarta transformación, acudir y nos da pendientín y decimos mejor nos atrincheramos en Ciudad Juárez porque ahí está muy bien la aprobación del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pues nosotros nos hemos dedicado a ir a lo incómodo, a llegar a informar allí donde los medios de comunicación pues han levantado un cerco mediático en contra de nosotras y nosotros y a rendir cuentas, a reconocer los retos que aún quedan por delante, a reconocer que han asuntos en donde todavía no podemos entrarle porque estamos priorizando el combate a la desigualdad, el combate a la pobreza extrema. Se nos olvida que aquí en la Sierra Tarahumara hay niñas y niños que no comen todos los días. Se nos olvida que hay hambre. Como país. Se nos olvida que hay hambre aquí en el estado de Chihuahua. Y entonces, en estos recorridos, pues hemos recibido un apoyo que yo, la verdad, agradezco. ¿Y no andas en campaña? No, pues como soy diputada federal por el principio de representación proporcional. Puedes hacerlo en todo el estado. En los 67 municipios, a pesar de ser juarense y de tener mi corazón puesto en la frontera más fabulosa. Bueno, parralense de origen, juarense de adopción. Parralense de origen por mi abuelito en paz descanse, falleció el año pasado, Efren Chávez. Y juarense de corazón, de verdad, que no sabes cómo quiero esa frontera. Estoy acá. ¿De dónde surge esto en la política? Pues mira, 26 años tienes. 26 años recién cumplidos el 8 de marzo, yo no pude haber nacido otro día. Mira. El Día Internacional de la Mujer. Fíjate que mis padres en un gobierno no feminista como el de López Obrador, ¿verdad? No, feminista. No lo es. El primer gabinete paritario en la historia de México. Nuestra bancada tiene más mujeres diputadas federales que diputados. Nuestra bancada tiene más senadoras que senadores en la Cámara
alta. Nuestro gobierno combate el principal problema que nos embiste a las mujeres. La pobreza tiene rostro de mujer. En el gobierno en que nuestro ha país. registrado mayor desproporción en el tema, a pesar de la parte pública que tú dices, que es contrastante y es paradójico con la realidad con la cual se desarrolla este gobierno. Son 9 tema gobernadoras, mujer, 7 ¿no? son de Morena. Pero en el término de la mujer, las críticas son muy fuertes, los organismos, y también tenemos el nivel de feminicidios más altos en la historia de México. Pues mira, yo ahí ¿No es sí te puedo contrastante? decir, yo soy experta en el tema de feminicidio. Yo antes de ser asesora en el Senado de la República, en 2018, tras la victoria del presidente de la República y de los 2 escaños, las 2 fórmulas aquí en el estado de Chihuahua, antes me dedicaba a documentar los testimonios de víctimas de feminicidio a través de sus madres y de víctimas de desaparición forzada con presunción O sea, tú de no surges trata. en la política, porque estás muy joven, ¿de dónde das el salto? Mis padres son maestros universitarios, los 2 han sido obradoristas desde que yo tengo memoria. Yo nací en 1997. Mi primera reunión con el licenciado Andrés Manuel López Obrador fue preparatoria para su elección presidencial en 2006, a mis 8 añitos. Andabas con el biberón todavía, ¿no? A los 15 años me peleé yo con el entonces gobernador César Duarte. Te peleaste. En Delicias, a mis 15 añitos, imagínate nada más. Siendo yo integrante, estudiante de una preparatoria federal por cooperación, la Preparatoria Central de Ciudad Juárez, ubicada en el Parque Central, que es uno de los pulmones de nuestra ciudad, en donde hay un lago, tuvimos una jirafa, tuvimos un león, hay patos, gansos. Creo que eran todos los hermanos Escobar, ¿no? Claro, estuvo en algún momento la escuela todo lo que hizo agrónoma Barrio en de aquel hermanos momento, Escobar, ¿no? Y entonces esta preparatoria federal en su momento fue concebida para darle educación de excelencia a estudiantes de escasos recursos. Un proyecto de un ex rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de la UACJ, nuestra máxima casa de estudios en Ciudad Juárez, el ingeniero Cervantes. Y entonces cuando yo estaba en esa preparatoria central de Ciudad Juárez, gané un premio de la Embajada de Estados Unidos en México, con un proyecto de empoderamiento juvenil en zonas marginadas, en las fronteras de la desigualdad en Ciudad Juárez. Y me quita el premio Gobierno del Estado con César Duarte, porque en ese momento César Duarte pues traía la bronca de convertir varias preparatorias en bachilleres. Y entonces, como yo era una preparatoria que nunca se dejó, una preparatoria federal por cooperación, dijo el entonces gobernador César Duarte, ahora pues ya en este momento investigado por sus actos de corrupción y desvío de recursos millonarios, pues decidió que yo no era representativa de la educación del Estado. Y entonces me quitó el premio, mandó otras personas con mi premio a Washington, una convocatoria de jóvenes en ¿Te hizo acción. un favor y te hubieras convertido en imperialista? Pues no, mira, ¿no va con el discurso de la 4T? No, sí va, porque cuando uno tiene los valores bien puestos, la sinceridad bien puesta, la humildad a ras de suelo, no pasa nada donde tengas tu educación. Tus valores y tus sentimientos son los mismos. Estudies aquí en China, en Europa, en donde quieras estudiar. Y entonces después, a manera de premio de consolación, el gobernador del estado me ofrece el Premio Estatal a Juventud en el área de compromiso social. En ese entonces eran 12,000 pesos el premio. Te daban un chequecito, no sé qué. Y entonces dicen mis padres que ellos siempre han sido de izquierda. Nunca estuvieron a favor ni de Barrio, ni de, bueno, mucho menos de Duarte, tampoco de Corral, ahora menos de María Eugenia Campos. Y me decían, ¿tú qué quieres, Andrea? ¿Tú qué quieres hacer? Y yo les decía, yo quiero recibir el premio. Me llevan a Delicias a recibir el premio en el Teatro de la Ciudad. Me ponen a César Duarte en la primera fila y ándele, pues la señorita de 15 años va a agradecer el premio del gobernador, ¿no? Y entonces en mi discurso me dedico yo a decir, César Duarte no acompaña a las juventudes porque nos acaba de quitar el premio estatal que recibimos de parte de las embajadas de Estados Unidos en todos los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Yo quedé en primer lugar mundial. Bueno, me quitaron el sonido, fue un desastre, imagínate, a mis 15 años, mis padres preocupados decían, mi niña de 15 años se encuentra a 6 horas de acá de Ciudad Juárez, ¿cómo le voy a hacer yo para llegar? Estaban histéricos. Y fue en ese entonces que yo decidí dedicar mi vida a la política. Regreso a Ciudad Juárez y me doy cuenta que a manera de represalia por lo que yo había hecho en Delicias, César Duarte, al ser una prepa federal por cooperación, recibe participaciones federales, estatales y municipales. Redujo al mínimo
las participaciones estatales por lo que yo había hecho. Me cita mi director, el ingeniero Cervantes, con una comitiva representante de los padres de familia. Y yo dije, pues ya me van a correr, ¿verdad? Pues ellos necesitan para subsistir y seguir alimentando este proyecto de excelencia para alumnos de escasos recursos. Y me dice el ingeniero Cervantes, Andrea, te quiero informar que hemos decidido junto con la comitiva de padres incrementar la cuota porque estamos muy orgullosos de lo que has hecho y no nos vamos a dejar del gobernador César Duarte. Tomaron partido por la justicia, yo me sentí muy acompañada y allí pues me dediqué a implementar este proyecto, Agentes de Cambio que Trascienden, que se convirtió en un colectivo a mis 15 años, con financiamiento producto de la Embajada de Estados Unidos en México. Un proyecto que se dedicaba a confrontar la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades. Ahora que vino la doctora Beatriz Gutiérrez Müller a Ciudad Juárez en su proyecto Los Fandangos de la Lectura, el fomento de la lectura en Ciudad Juárez, acompañada por Ken Salazar, el embajador, tuvimos una comida en la que, por cierto, estuvo presente María Eugenia Campos. Se para el embajador, Ken Salazar, y dice, Andrea, nosotros te conocemos desde que tenías 15 años y te quitaron el premio. María Eugenia Campos estaba allí. Pero no espía ni tiene currículum. Y le dice el embajador a María Eugenia, no lo digo yo, que quede claro, Tribunal Electoral, si estás viendo, INE, no lo dije yo. Y le dijo, y ten cuidado, gobernadora, que estás sentada al lado de tu sucesora. Ken Salazar le dijo a María Eugenia Campos. Ya te destapó ahí. Estando Beatriz Gutiérrez Müller en la mesa de comida. ¿Y qué dijo la primera dama? Pues nada, muy linda la doctora Beatriz. Oye, sí, ya te ves gobernadora, sí te sientes gobernadora. Pues mira, te digo nuevamente, es un asunto de demostrar primero el Senado, resultados. ¿no? Pues que también nos llamó mucho la atención de ahí que habíamos platicado nosotros en Omnia, porque con tus intervenciones muy directas, fuertes, en contra del gobierno de Maru Campos, que superan a las de Loera, que era el principal, digamos de alguna manera, crítico del gobierno de panista de Maru Campos, viniste tú y con un discurso todavía más fuerte en contra de la gobernadora, con un lanzamiento en tu informe que prácticamente aquí en esta mesa comentamos, Andrea Chávez es la nueva estrella de Morena, ¿no? Están haciendo una estrella en Morena, que es Andrea Chávez, muy joven, hasta dónde va a llegar ella, arropada por el círculo de poder más importante que llegue incluso al presidente de la República, ¿no? Entonces, en este aspecto, que era el motivo por el cual queríamos platicar contigo aquí en Omnia, viene en la trayectoria tan veloz que traes, en tu juventud, está en la experiencia de la Diputación Federal, con todo el desarrollo que estás teniendo de tu agenda, con este tema que estamos ahorita comentando, en la pregunta crítica periodística que debe existir siempre sobre los hechos. Los hechos son hechos irrefutables, consumados, no son simplemente algo especulativo de crítica. Pero ahora, volviendo al tema tuyo, sigue el Senado con estas prudencias que se debe tener en el discurso, en el comentario o en el dicho, pero en esto que nos estás comentando, que es muy revelador, sí sería una plataforma el Senado para empezar la campaña por la gobernatura en el 2027. Mira, yo estoy en contra de que los espacios de toma de decisiones se vean como plataformas o trampolines para brincar más alto. Pero es parte del sistema nuestro. Es parte del sistema nuestro y a eso nos han acostumbrado. Es una trayectoria. Si el diputado trabaja es porque algo quiere. Imagínate, deberían trabajar los 500 diputados, aunque nada quieran. Eso deberían hacer. Antes del 2018... Acuérdate que estamos en el gobierno donde los pechos no son bodegas. Claro, exacto. Aquí no se puede decir que si quiero o no, es lo que es, ¿no? Antes de 2018 los índices de gobernadora, dinos. Mira, antes de 2018 los índices de reelección no incrementaban a más del 4%. Solamente el 4% de las y los diputados federales, de las y los senadores de la República se reelegían. ¿Por qué? Porque la ciudadanía veía a un diputado que nada más llegaba en época de campaña, que nomás quedaba como diputado federal, tomaba protesta, cerraba la puerta, se ocultaba detrás de su escritorio, cobraba el moche y jamás lo volvías a ver. No traía resultados, no tenía, por ejemplo, yo tengo una casa de enlace, 2 casas de enlace fijas, pero mi casa de enlace es ambulante. Yo voy a las colonias para que la gente me diga
qué es lo que necesita, tanto legislativamente como en cuanto a gestiones que podamos hacer como diputados federales con las instancias del IMSS, del ISSSTE, bueno, un sinfín de cosas, del Infonavit, de Fobiste. ¿Por qué? Porque nos habían acostumbrado a que esos diputados nada más se iban al centro del país, desde donde siempre se ha decidido. Tenemos una tradición profundamente centralista, siempre se nos olvida, a los que están allá en la Ciudad de México se les olvida que hay gente que habita aquí en la frontera norte, nos llaman la provincia, ¿no? Los estados del norte. Somos provincianos. Y entonces, oye, más ahora con el gobierno de López Obrador, ¿eh? Y entonces se dedican a trincherarse. Autocrático y a ganarse. Yo soy un ejemplo de que eso no es así. Yo, sin familia, sin apellido, sin familia, nadie en mi familia se había dedicado a hacer política, nadie. Yo llegué a la Diputación Federal sin padrino político, Toño, sin compadre. Yo llegué a la Diputación Federal sin una cuenta bancaria. Yo llegué a la Diputación Federal con puro corazón. Era lo único que tenía. Te lo digo así porque se rompe el discurso. Yo le toqué la puerta al mecanismo de elección que tienen de candidaturas en Morena, la encuesta. Vía Juárez. Vía Juárez. No, en México. No, vía Juárez. Yo quería contender en el Distrito 3 Federal de Ciudad Juárez, yo quería ir por tierra. No más que en la nomenclatura, con la coalición Partido Verde, Partido del Trabajo en lo nacional, pues hay distritos que pues cedes a los aliados y entonces le tocó al Partido del Trabajo el Distrito 3 Federal. Y es cuando Morena pues dice, vámonos por lista, porque entonces ya no puedes ir porque le tocó al PT el 3. Si hubiera sido Morena, yo hubiera sido la contendiente por el 3 Federal, un distrito que he trabajado yo desde hace muchos años. El distrito de las Muertas de Juárez, el distrito de las Cruces Rosas, el distrito de las fosas comunes, de los cuerpos de las jóvenes que han sido brutalmente asesinadas en la frontera. Es en donde yo más he trabajado, es en donde yo más conozco, es uno de los distritos en donde más se concentran los problemas por los cuales luchamos en la 4T. La de pobreza, la desigualdad, la violencia, la corrupción y la impunidad. Allí están presentes en el Distrito 3 Federal. Es en donde más hace falta. ¿Por qué te comento esto? Porque siempre se ha dicho, es centralista, eso hacían los diputados antes, se dedicaban a convencer al dirigente nacional, se dedicaban a convencer a no sé quién, y entonces no importaba si regresaban a su distrito porque les iban a dar la reelección, pero ¿qué pasaba? Ya no votaban por ellos. Por eso había tan bajo índice de reelección, porque la gente no es tonta, la gente sabe quién trabaja, quién no. Te guste o no el trabajo de una persona, estés de acuerdo o no con las ideas, muy fácil, te puedes meter al Facebook, ahora las benditas redes sociales, y puedes ver quién está trabajando de sol a sol y quién no. Quién no nada más se dedica a ir a levantar la mano, quién estudia los dictámenes, quién propone iniciativas, y no nada más propone iniciativas, hace el trabajo para que se aprueben las iniciativas, porque aquí el PAN yo he visto que hay algunas diputadas federales panistas, yo he propuesto tantas iniciativas, bueno, pero ¿cuántas se han aprobado? Entonces, ¿de qué nos sirve que las presente si no van a transformar la vida de las y los chihuahuenses? Oye, ¿vienen las intermedias el año que entra aquí? Vienen las intermedias. ¿Sí, de locales? Yo creo que estamos muy bien aquí en el estado de ¿Sí Chihuahua. le ganan al PAN? Sí, inclusive aquí en Chihuahua capital, el panorama es muy diferente. Pero Bonilla, el alcalde, anda bien tiene buena valoración, bien Bonilla. calificado, ¿no? Sí, tiene muy buena en Juárez, valoración. ya que hablas de la parte de interna, que es a donde quiero ir también. Sí. ¿Cómo está ahorita el pleito en Juárez? ¿Por quién te defines tú? ¿Por Cruz o por Loera? Por que ninguno. Traen una guerra Las terrible. candidaturas pasan por mi mesa, querido Toño. Soy zen, yo no podría definirme. Bueno, pero el corazón late por alguien, ¿no? No somos químicamente puros todos, ni democráticamente absolutos. No podría. El sentimiento del hombre con el hígado siempre dan un contraste muy No interesante. podría. El pueblo juarense es un pueblo muy inteligente que otra vez, a través del mecanismo de encuesta, va a decidir entre dos perfiles. ¿Y cómo ves la guerra entonces? Te cambio la pregunta. Cruz, ¿cómo ves la guerra Cruz-Loera? Pues es una guerra que lamentablemente se ha comprado el Círculo Rojo, solamente, y que desde mi particular punto de vista, y lo digo con todo respeto, al ser integrante del Comité Ejecutivo Nacional y al ser de las únicas legisladoras que tiene excelente relación con los dos, sí te puedo decir que esas pugnas internas, el fuego amigo, solo castigan a la militancia y castigan a la gente que aprueba nuestro partido. Porque está en niveles muy altos, es irreductible ese pleito, ¿no? A mí me encantaría que esa relación Porque tuviera un vuelco. Loera quiere ser alcalde de Juárez y pues Cruz quiere,
también Cruz quiere ser el próximo gobernador, no tendrías que tener un rival. Pues los dos. Quiere repetirlo, era también la candidatura, ¿no? Mira, está muy fácil. En la encuesta no nada más te preguntamos si lo conoces o no, si calificas bien su gestión, si es una persona honesta, si es una persona transparente, si respeta los derechos de las mujeres. Hay un elemento de valoración de conocimiento, pero también hay un elemento de valoración de calidad del perfil. Entonces, que sea la encuesta quien define. ¿Y qué dicen las últimas Y encuestas también de está eso? el asunto del género. Pues te toca a ti entonces, ¿no? No necesariamente. ¿Por qué quisiera la otra Berta Carabeo? Pues mira, el pueblo chihuahuense es el que decidirá. ¿O es el relevo generacional del espectacular? Yo creo que no podemos fungir como tapaderas generacionales. Y se los digo a aquellos que se han dedicado durante muchas décadas al servicio público, Toño. Porque siempre en política, cuando le dices a un joven, oye, ¿qué piensas cuando te digo política? Piensan en un hombre robusto, con un puro en la mano, unos anillos, que lleva años y años brincando de partido en partido. Y no se piensa en estas generaciones nuevas que todos los días llenamos las plazas públicas. Oye, aquí en el 8 de marzo eran miles de mujeres en Chihuahua capital manifestándose por una vida libre de violencia. Somos mujeres, somos hombres jóvenes que tenemos ideas frescas, que no tenemos cola que nos pisen. Eso es importantísimo, porque cuando saqué lo del memorándum, hubo una campañita de parte del gobierno del estado en donde querían a mí atacarme, pues no encontraron nada, imagínate nada más. ¿Atacarte por qué flanco? Pues cualquier flanco que pudiesen encontrar, pero como no encontraron, ¿Pero pues cómo no hubo divertiste campaña. esa campaña en el gobierno del Estado contra ti? Pues es una campaña en donde a través de cuentas falsas que hemos identificado, cuentas bots, cuentas automatizadas en Twitter, que es un espacio de militancia en donde también yo he encontrado pues mucha resonancia dentro de mis declaraciones, pues crean estas cuentas falsas a través de granjas que interactúan con contenidos de los perfiles de María Eugenia Campos, de otros personajes del gobierno del estado que la rodean, que te atacan por tu físico, que te atacan que si tienes relaciones con no sé quién, que si tienes relaciones con no sé cuánto. Puras mentiras, pues, ni una prueba de lo que dicen. Se dedican a desinformar, a crear este ánimo de infodemia, de fake news, y son cuentas que interactúan de manera positiva con la cuenta de Maru Campos. ¿No has puesto parte de investigación en la Cibernética Federal? Pues mira, yo creo que parte del hacer política conlleva algo de esto y entonces yo prefiero no hacerlo. Yo aguanto vara. Tenemos la piel gruesa acá en el norte. Oye, ya para terminar, porque traes tú tu tiempo y a reserva seguir platicando contigo, ¿no? Así será, Toño. Porque traes una agenda muy dinámica. Sí. Producto de la juventud y las ganas. ¿No te has envanecido con el espacio de poder que tienes? Porque volviendo al tema, cuando das tu informe, Sí. ¿quién tenía ese poder de convocatoria que tú tenías? Nadie. Fueron 61 diputados federales, 2 senadores de la República, 4 gobernadores, 1 con licencia, el coordinador de la bancada, que va a ser muy probablemente gobernador en algún momento, el exgobernador del estado de Michoacán, Leonel Godoy, y el secretario de Gobernación. Independientemente, y ojo, esto te habla de que hay relación, independientemente que estaba el secretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto López Hernández, la jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, me envió un video precioso, Alejandro Encina, subsecretario, ex jefe de gobierno en la Ciudad de México, también un video, Laida Sansores, la gobernadora, también un video bellísimo. ¿Quién más? Arturo Saldívar, siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia de las Naciones cuando graba este video. Y el propio presidente de la República, que ha hablado de mí en distintas ocasiones, que me dice la tocaya y cuánta cosa ahí en las conferencias mañaneras. Mira, es un apoyo, y te lo voy a decir con mucha humildad, es un apoyo que se debe al extraordinario trabajo que hemos hecho. No en vano, querido Toño, y te lo digo porque a los jóvenes y a las mujeres, y esa mezcla es más fuerte, siempre se nos quiere hacer para abajo, para abajo, para abajo. No es vano que yo haya sido la consejera nacional más votada en el país de Morena. Le ganaba casi 200 votos a la segundo lugar. Estamos poniendo al estado de Chihuahua en el primer lugar de las prioridades en lo federal. A Chihuahua le fue mejor que a la media nacional en cuanto a presupuesto, en el presupuesto de egresos de la federación.
le aumentamos en un 8% en términos reales, nomás que la gobernadora no sabe y tiene que estudiar qué es en términos reales, porque dice, solo alcanza a cubrir la inflación, que es de un poco más del 7%. Cuando se habla en términos reales, es que ya consideras los índices inflacionarios. Entonces estás hablando de que creciste en 15% el presupuesto en términos brutos, digamos, sin inflación, pero en términos netos con inflación un 8%, nomás que la gobernadora no se pone a estudiar. ¿Por qué le está yendo también así? Por este lugar de protagonismo que hemos encontrado en lo nacional, en una tradición que hay que cambiar y que vamos a ir descentralizando, pero que aún existe. Y es así que hemos conseguido muchísimas cosas para la entidad y es lo que vamos a seguir haciendo. Si fuera dinero para la gobernadora, yo con gusto le corto, le mocho. Pero es dinero para las y los chihuahuenses, entonces hay que seguir garantizando aumentos presupuestales. Oye, Andrea, para cerrar esta plática muy interesante, larga, profunda, por la dinámica que hemos tenido en ella. Y he tenido aquí algún guión, pero bueno, el camino que ha tomado esta conversación nos ha llevado por otro lado, a reserva de retomar más adelante otros temas. Así será. Con un servidor, con el equipo de Omni y con Tony. Cerremos con la imagen del comentario de Ken Salazar a la gobernadora en aquella reunión. ¿Cuál fue tu respuesta y cuál fue la actitud o lo que se vio de parte de Maru? Yo te lo cuento porque aquí los panistas ponen muy alto a los estadounidenses y por eso te lo comento aquí en Omnia, por si es que alguien que tiene sus preferencias puestas en Acción Nacional escuchase esta entrevista, pues a lo mejor le haría más clic. Pero a mí no me importa cualquier apoyo si no proviene del estado de Chihuahua. A mí el verdadero apoyo que me interesa es el de las y los chihuahuenses, valorando el trabajo que una ha hecho y que sean ellas y ellos quienes decidan qué es lo que vamos a hacer en 2024, si nos seguimos dedicando a la función y al servicio público. Ya en el Senado, ya en la parte del Senado. Pues mira, si ese espacio se abre, será un espacio a través del cual yo también tendré que poner en alto al estado de Chihuahua. Si es desde la sociedad civil organizada, desde donde yo también ya me he dedicado a ayudar a las y los chihuahuenses, lo haré también desde allí. Si es desde la academia, con todo gusto. A mí el ámbito universitario es donde aprendí a caminar, en las universidades públicas. Si es inclusive desde el gobierno federal, con alguna probable invitación de parte de la corcholata que quede como presidente o presidenta de la República, porque eso sí se los garantizo, será la cuarta transformación. Todos los índices de medición, todas las encuestas revelan eso. Si es donde ellos digan, es en donde yo me desenvolveré, porque tengo mucho camino, ¿no? Tengo 26 años, hay pues un vigor, hay juventud, pero sobre todo hay muchas ganas de cambiar las cosas. No aterrizamos el comentario. No estoy envelecida, no. Si estuviera envelecida, pues... Envanecida, no andas... con los pies en el aire. Si estuviera no andas envanecida, limitando. No, si estuviera envanecida yo me iría a dormir, me iría a descansar, me iría de compras, me iría como la gobernadora que llegó al poder y nomás se dedica a viajar y a ir al exterior. Te criticaron que después del informe te hiciste medio fifí en el mochono, ¿no? No estuve en el Mochomo, ¿De dónde ves los tacos de barbacoa? No, era una fotografía en el Great American. Y luego me da mucha risa. ¿Qué pasó, Andrea? Ese es de los fifís. Me da mucha risa porque le hacían zoom a la fotografía. Yo tenía una ensalada César y una Coca-Cola en mi mesa. Les digo, qué barbaridad. Pero en el Great American. No están acostumbrados a vernos en los lugares a los que ellos accedían robando dinero. Uno trabaja muy honestamente y esos lujitos no son lujitos, pues nos quedaba muy cerca, el Hotel Cedar era el Four Points en mi informe y ese es uno de los restaurantes que queda en la planta baja y entonces pues en lo que esperábamos que llegara otra gente. ¿Quién pichó? No me acuerdo. No estaba el secretario de Gobernación, nos acompañó Vicente Serrano, periodista nacionalmente reconocido, estaba Abraham Mendieta, otro analista, politólogo también nacionalmente reconocido, estaba el compañero Antonio Tolini, que en este momento es candidato a una diputación local en el estado de Coahuila, no estaba el secretario de Gobernación y fue como una cuenta, es más, te voy a buscar el ticket, yo me comí una ensalada, una Coca-Cola. No es pregunta. No, hombre, si vieras... Oye, pero fíjate, no contestaste la pregunta, ni nos narraste la parte final para terminar la conversación. Sí. Cuando dijo Ken Salazar, Maru, aquí está la siguiente gobernadora, ¿qué pasó en ese momento finalmente?
Ay, no, pues yo creo que no le cayó muy bien a la gobernadora del estado ese comentario. Pero te digo, reitero, Pues a mí te destapó Estados Unidos. el apoyo que a mí me interesa es el de las y los chihuahuenses. Y te cuento esta anécdota, No, pero ese es porque sé que la gobernadora ese es el escenario nunca lo va a ideal, reconocer. ¿no? Nunca lo va a reconocer porque después de haberse sentado a mi costado, de haber comido conmigo, con el embajador de Estados Unidos, con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, de haber tenido incontables reuniones conmigo, de haber visto mi informe, le preguntan por mí, por una servidora, y sí. dice, ¿quién es Andrea Chávez? Ahora resulta que no me conoce. conoce. Ella siempre ha estado muy despistada, tardó 10 horas en contestar después del motín del Cerezo número 3 en Ciudad Juárez, tardó no sé cuántas horas después de lo ocurrido en la estación provisional migratoria, siempre está de viaje, que si en San Miguel de Allende, que si en Europa, ya le aprobó el Congreso local el ausentarse durante más, ya no sé si 21 días, sin autorización previa del Congreso local, siempre está despistada, no me sorprende que no conozca a los diputados federales del estado, la verdad. Andrea, pues qué gusto platicar contigo, conocerte y seguir en esta dinámica. Una política joven, 26 años, todo por delante, destapada por Estados Unidos en la mención de Ken Salazar, que ha sido un diplomático muy sui generis. No habíamos conocido un embajador con las características, ni los dichos, ni los posicionamientos públicos que ha tenido Claro. en relación a las circunstancias que está viviendo México. Mucho más sencillo que otros embajadores, Se ha salido un poco del script. Correcto. Para dar otra imagen de este diplomático. ¿Algún comentario final por esta ocasión? Agradecerte mucho y siempre reiterarme a disposición de cualquier entrevista, por más dura que sea, del tema que sea, yo le entro. Pues viene la siguiente, la 2.0 con Andrea ya va a estar más interesante. Así será, okay. Toño, gracias. Gracias a Omnia, por esta conversación para Omnia. Y gracias a usted que la siguió en este espacio. Ojalá sea de utilidad para todo lo que usted también pueda tener en comentarios a Omnia la conversación. Nos vemos en la siguiente y pase muy buen inicio de esta semana.